paradigmas que nosotros aprendimos siendo estudiantes, algunos residentes en cirugía, respecto de la restricción y la mala absorción. Lo que hemos ido aprendiendo es que la cirugía produce muchos efectos fisiológicos en distintos órganos, sistemas del organismo, y muchos de los cuales se ven relacionados con los efectos que queremos en pacientes obesos y diabéticos, y algunos con efectos adversos. Y es bueno entender lo mejor posible lo que estamos haciendo para poder mejorar lo que hacemos y buscar nuevas terapias, nuevas alternativas de tratamiento en nuestros pacientes. Probablemente el foco más importante en el cual habitualmente nos basamos para recomendar la cirugía o no, y para recomendar qué procedimiento hacer o no, es la baja de peso. Este es uno de los varios estudios que son todos retrospectivos de cortes de pacientes operados versus no operados, que demuestra que la gente que se opera, independiente de qué se haya hecho, que hay varios procedimientos involucrados, en general baja mucho de peso y lo mantiene en el tiempo. ¿Qué es lo más importante y probablemente lo que nos cuesta evaluar, porque no hay muchos estudios, evaluar es la sobrevida a largo plazo? Este es el mismo estudio sueco que evalúa y demuestra que, en un estudio retrospectivo nuevamente, que los pacientes que se operan viven más que los pacientes que no se operan. Punto. Operaciones de varios tipos en la misma serie. Por lo tanto, sabemos que operarse aparentemente es mejor que no operarse cuando consideramos como outcome clínico la sobrevida a largo plazo. Y sabemos que eso se asocia o está relacionado con baja de peso y manteniendo en el tiempo. Ahora, no sabemos qué cirugía hace que la sobrevida sea aún más alta. No hay estudios que demuestren si bypass gástrico, gastrectomía en manga o banda gástrica ajustable mejora aún más la sobrevida a largo plazo versus las otras alternativas. Por lo tanto, empezamos a tener serias limitaciones respecto de la información que tenemos para hacer recomendaciones en cirugía a nuestros pacientes y qué es lo más o menos indicado en cada uno de nuestros pacientes. Y por otro lado, lo que hacemos es tremendamente variable en términos de resultados. Este es un estudio publicado por el grupo del Dr. Kaplan que evalúa creo que a 1 o 2 años la baja de peso de un grupo importante de pacientes, y como vemos, mide la baja de peso a través de la pérdida del exceso de peso. La variabilidad es tremenda, tiene una distribución normal la baja de peso, la variabilidad es muy amplia. Hay pacientes que bajaron el 160% del exceso de peso corporal, al mismo tiempo pacientes bajaron el 20%. Y eso es tremendamente complejo cuando nosotros estamos frente a un paciente que no sabemos si va a estar de este lado de la curva o de este lado de la curva. Por lo tanto, el mejor entendimiento de lo que hacemos y por qué lo hacemos y cómo funciona, sin duda debiera ayudarnos a mejorar el tratamiento y mejorar las recomendaciones de qué hacer en nuestros pacientes. Por ejemplo, esto es interesante. El mismo estudio se evalúa qué relación había en términos de baja de peso en pacientes que tuvieran algún tipo de relación, que vivieran juntos, que no tuvieran ningún tipo de relación, y pacientes que fueran familiares de primer grado, hermanos, padres, hijos. Se vio que existe menos variabilidad en pacientes familiares en términos de baja de peso con bypass gástrico que en pacientes que no tengan ninguna relación o en pacientes que viven juntos, sin ninguna relación de familiaridad. Y eso sugiere que algo genético puede haber. De hecho, en este mismo estudio, el mismo grupo, años después publicó un estudio en el cual existe asociación en baja de peso después de bypass gástrico con un segmento de un cromosoma específico que está relacionado con varios elementos que pudieran estar relacionados con los mecanismos de baja de peso. Pero es bastante complejo hacer un test genético a todos los pacientes para ver si le va a ir bien o le va a ir mal, y no todos los pacientes tienen familiares operados o no, de la manera que en la práctica hoy día esto no tiene información que debiera en un momento ayudarnos a entender un poco mejor lo que hacemos. Como decía, de las distintas cirugías que hacemos, llamadas restrictivas o monosurtivas probablemente, y la invitación de esta presentación es tratar de mirar esto un poco más allá, mirar lo que estamos haciendo fisiológicamente en el tracto digestivo o más allá del tracto digestivo con cada uno de estos cambios anatómicos y quirúrgicos que hacemos, y tratar de entender por qué cada uno de estos cambios se relaciona con lo que queremos: baja de peso, mejoría de enfermedad de sociedad y quizás con sobrevida a largo plazo.
Esto es un estudio interesante. Cuando hablamos de cirugía restrictiva, suponemos que la banda gástrica disminuye la restricción de ingesta alimentaria y suponemos que los alimentos pasan muy lentamente del estómago proximal al estómago distal. Y por eso se llama, o está clasificada dentro de la cirugía restrictiva. La gastrectomía en manga es una de las llamadas cirugías restrictivas. Sin embargo, paradójicamente, estudios del grupo griego, del Dr. Melissa, vio que el vaciamiento gástrico en cirugía de manga gástrica está acelerado, distinto de restrictivo. A veces no tiene mucho restrictivo, al menos desde el punto de vista del vaciamiento del estómago. E interesantemente, y este fue un estudio que se publicó después, el tránsito intestinal está enlentecido hacia distal. O sea, hay un vaciamiento más rápido del estómago hacia el tubo digestivo proximal, al duodeno, al yeyuno proximal, y en la medida que los alimentos van avanzando hacia distal, los alimentos se va enlenteciendo el tránsito, especialmente en la zona ileocecal. Aquí están los gráficos, y probablemente este es uno de los primeros cambios que puede tener que ver con lo que viene después, que tiene que ver con hormonas, con incretina, con ácidos biliares y con microbiota. O sea, existe un cambio en cómo avanzan los alimentos, en la velocidad del avance de los alimentos, en gastrectomía en manga y en bypass gástrico también, y eso podría estar relacionado con los cambios fisiológicos que conocemos, que vimos en varios estudios. Los pacientes sometidos a cirugía bariátrica bajan de peso. Este es un estudio que se ha duplicado ya en varios otros estudios en modelos animales, que evalúa qué ocurre con la ingesta calórica y el gasto energético en modelos animales de cirugía bariátrica. En este estudio se sometió a un grupo de animales de roedores, ratones obesos, a cirugía y tratamiento control, CHAM. Lo que se vio, como era de esperar, que los animales sometidos a cirugía bajan de peso en forma significativa, bypass gástrico, y mantienen esa baja de peso en el tiempo. Los animales sometidos a tratamiento control bajan de peso en forma menos significativa, sin embargo rápidamente recuperan una curva de crecimiento importante de peso y se diferencian en términos de peso los animales sometidos a bypass gástrico del grupo control. Cuando miraron qué estuvieron comiendo estos grupos de animales en este periodo de tiempo, lo que vieron es que paradójicamente los animales sometidos a bypass, que bajaron de peso y mantuvieron esa baja de peso en el tiempo, comieron un poquito más calorías que los animales sometidos a tratamiento control. Entonces le pregunta, bueno, ¿cómo se explica que comiendo más bajan más de peso y mantienen el tiempo? O por otro lado, los animales del grupo control bajan menos y al revés, suben de peso respecto de los animales que comieron más. Y la explicación, entre otras, probablemente tiene que ver con esto, con el gasto energético. En estos animales lo que se midió el gasto energético medido a través de la producción de calor y a través del cociente respiratorio, y lo que se vio de los dos mecanismos distintos es que los animales sometidos a bypass gástrico tienen un gasto energético de reposo basal superior a los animales sometidos a tratamiento control, medidos a través de producción de calor y medidos a través de el cociente respiratorio, que podría explicar esta paradoja de que como comiendo más bajan más de peso los animales sometidos a cirugía. Esto se ha tratado de evaluar muchas veces en pacientes, sin embargo nunca se validó, nunca se demostró, al revés. Ahora es complejo medir el gasto energético en pacientes. No sé si conocen los primeros estudios de los años 60 en los cuales se hicieron las primeras estimaciones del gasto energético, pero bastante complejo. Y en pacientes que están cambiando de composición corporal y peso es aún más complejo porque se requiere ajustar con muchas otras variables. Este es el primer estudio del grupo del Dr. Leroux que evaluó el gasto energético en pacientes sometidos, en este caso a bypass gástrico, en esta línea, y lo comparó con pacientes sometidos a gastropatía vertical y vio que similar a lo que se vio en este experimento en modelos animales, en pacientes también, los pacientes sometidos a cirugías como bypass gástrico tienen un gasto energético basal, especialmente en algunos momentos del día que aparentemente tienen que ver con la termogénesis inducida por alimentos, mayor que pacientes sometidos a un procedimiento quirúrgico que no es un bypass gástrico, sino que es una gastropatía vertical bandeada. Volvemos a los ácidos biliares nuevamente, se han comentado muchas veces durante el día. Los ácidos biliares son unas moléculas bastante interesantes, tremendamente pequeñas, difíciles de medir, que están asociadas con muchos efectos y funciones en el organismo. La mayoría de los más conocidos son las funciones dentro del tubo digestivo, asociación principalmente de lípidos y vitaminas liposolubles. Sin embargo, su función sistémica más conocida recientemente tiene que ver con regulación del gasto energético, metabolismo de glucosa
y regulación de la homeostasis del colesterol. Les presento la molécula. Este es el colesterol, a partir del cual se sintetizan todos los ácidos biliares en el cuerpo, que son aproximadamente 18. Hay muchas enzimas acá involucradas en la transformación de esta molécula colesterol hasta llegar a ácidos biliares. Ácido cólico es uno de los muchos ácidos biliares, y si ustedes se fijan, la estructura molecular es muy similar al ácido cólico, al colesterol. Estos ácidos biliares son sujetos a conjugación y son sujetos a transformaciones posteriormente en el tubo digestivo. Como les decía, los ácidos biliares todos se sintetizan en el hígado, pasan del hígado a través de la bilis a la vesícula. De la vesícula, cada vez que alguien consume algún alimento, se contrae la vesícula por distintos reflejos y se vacía la bilis al intestino, se mezcla con los alimentos y los ácidos biliares van en esta bilis, son parte importante de la bilis. La mayoría de los ácidos biliares se reabsorben en el tubo digestivo distal, de tal manera que se produce una pequeña pérdida diaria de ácidos biliares a través de las posiciones, que es de 0,2 a 0,6 gramos al día, que es exactamente la cantidad de gramos de ácidos biliares que se sintetiza de nuevo. De manera que la homeostasis es bastante perfecta. El hígado solamente sintetiza lo que pierde, y lo que no se pierde se reabsorbe y eso lo reutiliza el hígado para rehacer ácidos biliares y lo reconjuga. Este ciclo se produce varias veces durante el día en todos nosotros, entre 4 a 12 veces por día se hace este ciclo de ácidos biliares que sale del hígado y recorre todo el tubo digestivo y vuelve por vía del sistema portal al hígado. Este es uno de los estudios más o menos clásicos del año 2006, publicado en Nature, que puso a los ácidos biliares en la portada de la revista como un elemento importante de control del gasto energético. Este es parte del paper, el paper es bastante complejo, pero esta es la parte simple como para nosotros cirujanos entender más o menos qué significa. Este es un estudio hecho de modelos animales, roedores, en que comparó 3 grupos de animales sometidos a una dieta. Un grupo fue sometido a tratamiento con dieta estándar, no hipercalórica. Otro grupo sometido a tratamiento hipercalórico, que es este grupo negro que subió mucho de peso, y otro grupo de animales sometido a esta misma dieta hipercalórica, pero se le añadió ácidos biliares en los alimentos. Y lo que se hizo y lo que se vio es que esos animales están en triángulo, comiendo lo mismo que los animales en negro, no lograron subir de peso como los animales consumiendo la misma dieta, y ahí se asumió que probablemente el hecho de añadir ácidos biliares en esos grupos de animales evitó esta subida de peso y fue comparable a la dieta no hipercalórica. Y lo que se vio en estos grupos fue que nuevamente la diferencia entre estos grupos estaba principalmente por el gasto energético. Por supuesto, acá se midió varios otros mecanismos en modelos animales por los cuales probablemente se explicaba a nivel más molecular y fisiológico el efecto que tienen los ácidos biliares en gasto energético, que es principalmente, como decía el doctor Pantoja, a nivel de la glándula tiroides y hormonas tiroides. Los dos grandes receptores de ácidos biliares, como decía el doctor Pantoja, son PGR5, que es un receptor de la membrana celular que está involucrada en está presente en muchos tejidos, involucrada en muchos efectos. Desde el punto de vista nuestro, uno de los más interesantes es el gasto energético a nivel muscular, y el otro es la liberación de incretina de GLP-1 a nivel del hilo distal. Por supuesto, además del tejido adiposo pardo asociado al gasto energético. Y el otro receptor interesante es el receptor FXR, que está en el núcleo de la célula y se relaciona principalmente con la homeostasis de glucosa y colesterol, especialmente a nivel del hígado, pero también en varios otros tejidos del cuerpo. ¿Qué pasa con los ácidos biliares y los pacientes obesos y diabéticos? Esto es un trabajo publicado hace 3 años atrás, bastante interesante, que evalúa las diferencias que hay en las concentraciones plasmáticas de ácidos biliares en total y de ácidos biliares y de los distintos tipos de ácidos biliares. Yo les comentaba inicialmente que hay varios tipos de ácidos biliares, son muchos conjugados y no conjugados, con glicina y taurina. Y podemos ver que en la medida que los pacientes llamados entre comillas sanos, pero con resistencia a insulina, van aumentando su grado de resistencia a insulina, tienen en sangre una concentración un poco más alta de ácidos biliares, y los pacientes con diabetes tipo 2 tienen una concentración más alta y además con una distribución de los tipos de ácidos biliares un poquito distinta, que es bastante interesante.
¿Qué es lo otro que se vio en cirugía? Los pacientes operados de bypass gástrico tienen concentraciones plasmáticas elevadas de ácidos biliares totales comparados con pacientes con obesidad mórbida o con sobrepeso comparable al estado del momento de la evaluación de pacientes en forma retrospectiva. Y existe relación entre los niveles totales de ácidos biliares, relación inversa, con los niveles de glucosa. O sea, a mayor cantidad de ácidos biliares en sangre, es menor los niveles de glicemia. Y interesantemente, a mayor concentración de ácidos biliares en sangre, ácidos biliares totales, aumenta la concentración de GLP-1. Y ahí nos acordamos del gráfico que mostramos recién, y es probable que esto tenga relación con que dijimos que uno de los receptores de ácidos biliares es TGR5, y este receptor está justamente en el nivel distal y aumenta o estimula la liberación de GLP-1 en las células del nivel distal. La síntesis va cambiando en el tiempo, va aumentando, y al cabo de 12 meses, interesantemente, no existe diferencia significativa en la síntesis. O sea, hay un efecto que es agudo, porque normalmente nosotros vemos los antes y después. Rara vez vemos los antes y los después, mucho tiempo después. Y aquí vemos que hay una, si hubiéramos dicho qué ocurre con la síntesis de ácidos biliares, habríamos dicho la síntesis disminuye al mes, punto. Y nos quedamos con la idea de que disminuye para siempre. Sin embargo, eso no es así, esto es bastante más dinámico. Vemos que disminuye de forma muy importante al mes de la cirugía y va recuperándose. Y yo creo que es interesante que una observación que hemos hecho varios es que esta curva, no sé si les parece similar a la curva de baja de peso, o sea, es como que cuando la síntesis de ácidos biliares vuelve, por así decirlo, lo normal al cabo del año, es como que el peso ya se estabiliza. Quizás tenga relación, quizás no, es una observación solamente, pero es bastante interesante. Lo otro interesante es buscar el por qué aparentemente disminuye la síntesis. Son los niveles en el mismo paciente de FGF19, que es un factor de crecimiento que se produce en el nivel distal y que regula en forma negativa la síntesis de ácidos biliares a través de una de las enzimas de regulación más importantes a nivel hepático. Y lo que vemos es que las FGF19 a nivel plasmático aumenta en forma significativa y probablemente es uno de los factores que influye en la regulación negativa, porque disminuye FGF19 la síntesis de ácido biliar a nivel hepático. Un estudio interesante publicado también en Nature. Cada vez que Nature publica algo con esto, sigue siendo ley por muchos años y no es la excepción. Lo que ve este estudio es que a animales sometidos a gastrectomía en manga, en este caso, esto es la baja de peso de animales sometidos a gastrectomía en manga, similar a lo que vimos antes con el bypass gástrico, y estos son los mismos animales sometidos a control. Como se ve en el gráfico, los animales sometidos a gastrectomía en manga bajan de peso y mantienen esta baja en el tiempo comparado con control. ¿Qué es lo que se hizo después? Se hizo un estudio con animales knockout para el gen, uno de los genes que son receptores de ácidos biliares, importante. En estos animales que también tenían sobrepeso u obesidad, sin embargo no tenían el receptor de ácidos biliares, ambos grupos bajaron de peso. Sin embargo, el grupo de animales sometidos a gastrectomía en manga bajó y recuperó el peso, y al cabo de algunas semanas, entre 8 a 10 semanas, no había una diferencia significativa en el peso en los animales sometidos a gastrectomía en manga versus grupo control. Lo cual llega a concluir a los investigadores que publicaron este estudio de que este receptor de ácidos biliares es clave en el efecto de baja de peso en este grupo de animales al menos. No sabemos cómo se interpreta esto en estudios en humanos, pero como hallazgo fisiológico en modelos animales es bastante interesante y hace suponer que los ácidos biliares pueden tener un rol relevante en la baja de peso de pacientes sometidos, en ese caso la gastrectomía en manga. Por lo tanto, es claro que los pacientes sometidos a cirugía a través de los ácidos biliares podrían modificar su gasto energético a través de los cambios de metabolismo de ácidos biliares, el metabolismo de glucosa, especialmente interesante para nosotros, los pacientes diabéticos, y el metabolismo del colesterol. ¿Qué pasa con la microbiota? Como ya decía el doctor Pantoja, los pacientes con peso normal tienen una distribución y una formación y una composición de microbiota diferente a los pacientes con obesidad. Este es un estudio que se publicó en el año 2013, en el cual se evaluó que los cambios después de bypass gástrico en pacientes con
en microbiota después de bypass gástrico, y se vio que los pacientes después de cirugía, en este caso bypass gástrico, tienen un reordenamiento en la composición de su fauna, por así decirlo, intestinal, disminuyendo el grupo de Phylum Firmicutes con un aumento importante del grupo de Bacteroidetes, que es la formación que normalmente tienen los pacientes con peso más normal o menos exceso de peso. Este es un estudio nuestro que hicimos el año antepasado, los datos los tenemos a fines del año pasado, todavía no están publicados, que apuntan bastante a la misma línea. Aquí solamente incluimos pacientes con tratamiento médico, de bypass gástrico y gastrectomía en mano. Un grupo pequeño de pacientes, entre 5 a 10 pacientes por grupo, y los seguimos durante un año. El pretratamiento a los 6 meses y a los 12 meses. Y lo que vimos que efectivamente existen cambios que paradójicamente se van siendo cambios que son transitorios. En algunos grupos aumentan varias, esto está medido a través con escala logarítmica, y ve los veces de cambios hacia arriba o hacia abajo de distintas familias, filum de bacterias, donde son importantes desde el punto de vista de obesidad y diabetes, los bacteroidetes y los firmicutes. Vemos que efectivamente, y no solamente en gastrectomía en manga, sino que también en bypass gástrico hay cambios interesantes en ambos grupos, y en algunos casos hay cambios hacia arriba de un grupo y hacia abajo de otro, y los tratamientos médicos en general que están negros, los cambios justamente apuntan al lado contrario de lo que apuntan los cambios tanto en bypass gástrico como en gastrectomía en manga. Nuevamente sugerente de que la composición bacteriana puede ser relevante como mecanismo en pacientes sometidos a cirugía bariátrica. Este es el estudio publicado hace un tiempo atrás por el Dr. Kaplan, que fue bastante interesante. Básicamente lo que se vio es que, a pesar de que la baja de peso era comparable en animales que se les alimentó para que bajen lo mismo que animales sometidos a bypass gástrico, la composición de su microbiota fue diferente. Por lo tanto, el efecto de microbiota fue un efecto interesante. Estos son los 3 grupos de animales: CHAM, control por peso y bypass gástrico. Y a los pacientes, a los animales que se les alimentó para que bajen de peso como bypass gástrico, que es este grupo, tienen una baja de peso que es comparable, sin embargo una composición de microbiota completamente diferente. Y lo que es más interesante es que a los animales que fueron sometidos a bypass gástrico se les extrajo parte de sus deposiciones, de su microbiota, y se les insertó, se les inoculó a animales sin gérmenes en su tubo digestivo. Y interesantemente, los animales que tuvieron la inoculación con gérmenes de animales sometidos previamente a bypass gástrico bajaron de peso, no así los animales que tuvieron inoculación de los gérmenes del grupo de animales control, a pesar de la misma baja de peso, lo cual demuestra de alguna forma, sugiere fuertemente que la composición de la microbiota es relevante desde el punto de vista de control de peso corporal. Como conclusión, ¿qué podemos decir? No sé si la cirugía es restrictiva o malabsortiva. Lo que sí podemos decir es que la cirugía produce cambios de la motilidad gastrointestinal, de vaciamiento gástrico, de hormonas gastrointestinales, incretinas, de ácidos biliares y de microbiota. La cirugía bariátrica sin duda es un modelo tremendamente interesante para entender la génesis de la obesidad y de las enfermedades asociadas al exceso de peso, especialmente diabetes tipo 2. Y por supuesto nos podría ayudar a mejorar lo que ya tenemos en temas de cirugía bariátrica, quizás aumentar o disminuir las asas biliares, asas comunes o segmentos alimentarios, y eventualmente buscar más terapias tanto médicas como quirúrgicas para obesidad.